quiera Yo le quiero, Zoe. yo le quiero Zoe, ya, la Zoe nos va a dirigir en la oración. Cerramos Alguien nuestro... tenía antes levantado la mano. Ah, sí, Sandy Torres. Sandy, Dios le bendiga, profesora. Yo muchas soy gracias. Elías Oliva, yo soy Elías Oliva que estuvo en la anterior clase. Ah, súper, ¿quieres orar? Sí, estaría Listo, de ya, más. ya. Entonces Elías nos va a ayudar y la Zoe nos va a ayudar al final de la clase, ¿ya? Ya, Elías, Ok. diriges. Gracias, Señor, por este día que usted nos da de vida, Señor, por estar uniéndonos a este taller. Ayúdanos a aprender de este hermoso cuerpo humano, Señor, que usted ha creado. Es perfecto, Señor. Gracias, Dios, porque nos creaste y nos diste un día más de vida. Ayúdanos a aprender. En tu nombre encomendamos este taller. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Elías, muchas gracias. Bien, chiquillos, nuestra clase número 7 ya del taller de ciencias. Estoy súper contenta nuevamente de estar con ustedes. Para algunos la última clase, para otros nos queda una más, ¿ya? Ahí sus mamitas les van a comentar si se van a conectar a la otra clase o no, ¿ya? Pero hoy día ya estamos terminando. Aroncito, papi, espera un poquito que mi Aroncito vive un mundo paralelo aquí. Hijo, calladito ya. Estamos terminando lo que tiene que ver con el sistema inmune. Hoy día vamos a hablar de las alteraciones del sistema inmune, que son varias. Enfermedades, las vacunas, los tipos de vacunas, la primera vacuna, que es súper interesante la historia, y con esto vamos a terminar nuestro taller de sistema inmune, ¿ya? Entonces, Aroncito, papi, sí. Ya por otro, calladito si no te hay para abajo. Ya, chiquillos. Tenemos entonces nuestra clase número 7. Alteraciones del sistema inmune. A lo menos vamos a encontrar 4 alteraciones que puede tener nuestro sistema inmune, 4 formas, y de estas 4 vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Quizás con algunos se van a sentir identificados, ¿ya? Y la primera que vamos a hablar es de las alergias, ¿ya? Yo creo que si pregunto a alguno de ustedes quién tiene alergia a algo, lo más probable es que la mayoría de ustedes me diga yo tengo alergia al polen, yo tengo alergia a las picadas de abeja, yo tengo alergia al polvo, a los ácaros. Por ejemplo, yo personalmente padezco de una alergia que se llama urticaria crónica espontánea, que la tengo hace 4 años, que me lleno de granos y no me sabe por qué, y se desaparecen, nadie sabe por qué. Pero las alergias son alteraciones del sistema inmune más comunes, ¿ya? Es la alteración más común. ¿Qué es una alergia? ¿Qué es una alergia? Si pudiéramos describirla, diríamos que es una reacción exacerbada, es decir, exagerada de nuestro sistema inmune al exponerse a algún agente alérgeno o alergeno, ¿ya? A un agente que no es dañino para el cuerpo, pero el cuerpo lo identifica como dañino. A esto se le llama un alérgeno, ¿ya? Y nuestro sistema inmune reacciona de una manera exagerada, ¿ya? Exagerada. Y no lo podemos controlar, ¿ya? El más común, la alergia más común, al menos en Chile, chiquillos, es la alergia al polen. No sé si alguno de ustedes es alérgico al polen de las flores, ¿ya? ¿Zoe? Yo no soy alérgica, pero mi papá es alérgico a las flores y yo soy alérgica a las picaduras de los bichos. Por ejemplo, cuando me Ah, pican las hormigas. ya. Ah, mira tú, ¿viste? Pero la alergia más común es la alergia al polen, ¿ya? Y al menos en Chile, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede cuando ingresa estas como partículas de polen por nuestra nariz? Como dice ahí, por las vías respiratorias, nuestras células plasmáticas de la sangre la identifican como un virus, como una bacteria, como algo que nos puede traer muchas problemas, y entonces se desencadena una respuesta inmune exagerada. Entonces se libera una sustancia que se llama histamina, y la histamina nos hace doler los ojos, nos lloran los ojos, tenemos muchas mucosidades, nos pica la piel, no, se nos cierra la vía respiratoria, que eso ya es más complejo, pero todo es producto de la liberación de la histamina, ¿ya? Que es porque nuestro cuerpo reaccionó de manera exagerada, ¿ya?
Alergias, chiquillos, existen más de 80.000 tipos diferentes de alergias. O sea, ¿saben? Y este último tiempo han aumentado increíble. Existen alergias a lo que uno pida. Alergias leves, ya que más que nada causan como un malestar, y alergias terribles, por ejemplo, cuando hay anafilaxis, que es un proceso por el cual se cierran las vías respiratorias por la inflamación, las personas pueden llegar a morir porque no pueden respirar, ¿ya? Por ejemplo, la alergia al látex, que es la sustancia, el plástico con el que hacen los guantes de goma de los médicos. Hay gente que es alérgica al látex o alérgico a las penicilinas, y hay gente que no sabe que es alérgico, le inyectan y el cuerpo reacciona de una manera increíble, ¿ya? Después les voy a responder. A ver, Emi, dime, ¿tiene alguna duda la Emi? Sí que, o sea, no es tanto como una duda, pero es que mi papá es alérgico, por ejemplo, a los gatos. Por ejemplo, como botan mucho pelo, es alérgico a eso. Pero ahora nos mudamos al campo y tenemos ya 2 gatos y al papi no le gusta que entre adentro porque botan mucho pelo. Pero ahora ya no es tan alérgico pero ahora es alérgico cuando es verano y el pasto está Mm. muy alérgico. Él lo empieza a cortar y una vez no podía respirar, entonces la mamá le dio algo y ahí va como tenía todos los ojos rojos. Y mi papá también es alérgico a la palta, porque si prueba, si, si prueba palta en la boca, se le pone como arena, algo así. Uy, tu papá está bien fallado, pero, pero mira, efectivamente, son alergias súper comunes. La de la palta, de hecho, de la alergia alimentaria, la palta, la miel y el huevo son los alimentos que más producen alergia, ¿ya? Alergias del tipo como respiratorias también, el pelo de los gatos, de los animales en general, el polen, los ácaros, que vamos a ver un videíto ahora ahí, y todo eso es súper común, ¿ya? Donde el cuerpo reacciona de una manera exagerada a algo que no es peligroso, ¿ya? Porque la palta no es peligrosa, el polen no es peligroso, pero nosotros no podemos decirle a nuestro cuerpo a qué reaccionar y a qué sí y a qué no, ya él lo hace de manera como espontánea. Y vamos a ver cómo reacciona ahora en un video que les voy a mostrar. Daniel, ¿tiene alguna duda o algún aporte? Es que yo, el año pasado parece, sí, el año pasado, estábamos en las votaciones de alcalde o de gobernador, y resulta que mientras nos devolvíamos al auto, porque habíamos terminado de votar, o mi papá, ¿Ya? me empecé a costar a respirar y me llevaron al doctor. Ya. Y ahí me dieron oxígeno y no me acuerdo de qué más, me dormí un rato porque me dieron anestesia. Y, ¿Ya? y después, cuando... Y hoy día le pregunté a mi mamá, ¿usted sabe qué me había dado? Y ella me dijo que se me habían cerrado las vías respiratorias. Claro, puede haber sido una reacción alérgica, ya se cierra la vía respiratoria, esos son ya casos un poco más graves. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a las picadas de la abeja, ya, y cuando le pica la abeja, la persona empieza a hacer anafilaxis, donde se le cierran las vías respiratorias, se inflaman las vías respiratorias, por lo tanto no puede entrar aire, y de esa manera la persona puede llegar a morir, ya, si no se atiende de manera oportuna, ya. Mire, esperen un poquito y vamos a ver un video que tengo. El video es largo, dura como 10 minutos, pero es súper interesante respecto de la alergia. Vamos a ver que hay alergias increíbles. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, hay personas que son alérgicas al agua, por ejemplo. Uno dice, pero ¿cómo lo hacen? Buena pregunta. Son pocos los casos en el mundo, pero existen esas alergias. Y nadie está libre porque se presentan a cualquier edad, y que yo hasta ahora no sea alérgica a algo no significa que en el futuro lo sea también, sino que se presentan en cualquier momento, y es un mundo bastante desconocido el de las alergias. Es decir, ¿qué las causa? Hay un factor genético. Si sus padres son alérgicos a algo, posiblemente los hijos también traigan algún rasgo genético que como que aumente el porcentaje de probabilidades que ustedes también lo sean, ¿ya? Así que vamos a ver un videito, chiquillos. Am, Le voy a decir a la tía Dani si me puede ayudar y mostrar el primer video. Acuérdense que del minuto como eso, por ahí.
Las alergias son la reacción exagerada del sistema inmune ante alérgenos, que no son más que proteínas inocuas. Claro que si tú tienes alergias, para ti no tienen nada de inocuas. Veamos por qué. En nuestro cuerpo hay células que se encargan de monitorear que todo lo que entra, ya sea a través de la piel, las mucosas o porque nos lo comimos, no sea una amenaza. Si descubren una proteína que no es amiga, la información llega a unas células conocidas como células B, que se encargan de producir anticuerpos IgE, inmunoglobulina E. Cada proteína no reconocida tiene su propio anticuerpo IgE capaz de unirse únicamente a la proteína enemiga. Así tenemos 10,000 millones de anticuerpos diferentes que se unen a 10,000 millones de antígenos diferentes para defendernos. Por eso puedes ser alérgico al polen de una planta y no al de otra. Los anticuerpos IgE viajan por la sangre y se unen a los mastocitos, que son como bombas. En su interior llevan sustancias que causan inflamación, secreción de moco, estimulación nerviosa y contracción muscular. Una de esas sustancias y la que te da esos efectos horribles es la histamina, que por lo general no es mala. Nos ayuda a producir ácido en nuestro estómago y a mantenernos despiertos. El caso es que si a la proteína enemiga se le ocurre volver a aparecer, se unirá a los anticuerpos IgE del mastocito y el mastocito hará ¡boom!, liberando el caos. Este mecanismo es utilísimo. Bueno, cuando nos ayuda a combatir parásitos como los gusanos. La inflamación libera agua, lo que produce diarrea, mocos, tos o comezón para liberarnos de los parásitos. El problema es que a veces las células encargadas de patrullar el cuerpo en busca de enemigos se confunden. No tienen toda la culpa. En la naturaleza hay proteínas similares. Por ejemplo, la tropomiosina ayuda a la contracción muscular y la del parásito Schistosoma manzoni se parece a la de los moluscos. Esas similitudes hacen que algunas alergias sean más comunes que otras. El 90% de las alergias alimentarias provienen de tan solo 8 alimentos, y aunque son el tipo de alergia más común en adultos, también son comunes las alergias a la caspa, saliva u orina de mascotas, ácaros, cucarachas, moho, antibióticos, insulina, medicamentos antiinflamatorios, látex, al veneno de abeja, de avispa y al polen, por mencionar algunas. También hay unas muy extrañas que de seguro después de oírlas estarás feliz de solo ser alérgico a los ácaros. 5% de la población es alérgica al frío. La alergia al sol afecta entre 10 a 20%. 50 personas en el mundo han sido alérgicas al agua, incluso a su orina, lágrimas y sudor. Aunque pueden beber agua, sí llegan a tener reacciones en los labios o boca. Se puede ser alérgico a la vibración. Esta alergia es enteramente genética y se debe a una mutación en una proteína de los mastocitos. La vibración separa la proteína y esto le da la señal al mastocito de liberar histamina. El ejercicio puede ser una causa de alergia y para algunas personas solo sucede si comen ciertas comidas antes. Se puede ser alérgico al semen. Es más común en mujeres, pero hay casos de hombres que lo son a su propio semen. Menos de 100 mujeres en el mundo han sido alérgicas a la progesterona y tienen una reacción cuando esta sube naturalmente después de la ovulación. Algunas de estas alergias son tan raras que no se sabe si en realidad son enfermedades autoinmunes, pero comparten síntomas con las alergias e incluso pueden tener una reacción anafiláctica. Los síntomas de las alergias son diversos: comezón, prurito, náuseas, vómito, retortijones, inflamación, urticaria, moco, falta de aire, tos, sibilancias, estornudos, comezón en el paladar o nariz, rinorrea, dolor de garganta, ojos rojos, hinchados, acuosos y con comezón, ojeras, hormigueo, dolor, enrojecimiento, calor, urticaria, mareos, piel descamada o agrietada y fatiga. ¡Ay! Pueden aparecer inmediatamente o tardar horas o hasta días y no siempre son los mismos. Por eso las alergias pueden ser difíciles de identificar, pero no causan fiebre y sabemos que una gripa no dura más de 2 semanas. En casos severos hay una reacción anafiláctica en donde hay dificultad para tragar y respirar, presión baja, pulsaciones rápidas y mareo
empleo que ponen en riesgo la vida. Ahora seguro te estás preguntando, ay, ¿por qué a mí? Bueno, no eres solo tú. El 40% de la población mundial tiene alergias y el porcentaje va en aumento. Una de las causas es tu genética. Si uno de tus padres es alérgico, hay un 30 a 50% de probabilidad que tú lo seas. Y si ambos tienen alergias, sube a 60 u 80% de probabilidad. Eso no quiere decir que si tu mamá es alérgica al látex, tú lo seas. Tú puedes serlo al látex o cualquier cosa que tu cuerpo quiera. Y si ya eres alérgico a una cosa, es muy probable que lo seas a más. Además del componente genético, las alergias se desencadenan por factores ambientales. Hay muchas teorías de las diferentes causas ambientales que también responden por qué están en aumento, y no solo en nosotros, sino también en nuestras mascotas. Las posibles causas son el estrés, la exposición a contaminantes y pesticidas. También podría ser por falta de vitamina D. La hipótesis de la higiene sostiene que las alergias han aumentado porque la exposición a microorganismos ha cambiado. Por ejemplo, algunos creen que cuando empezamos a clorar el agua para evitar gusanos parasitarios, nuestra larga historia de coevolución se vio afectada. Nuestro sistema inmune está confundido y al no tener amenazas, se ataca a sí mismo. Esta hipótesis es conflictiva porque algunos estudios han demostrado que personas con gusanos intestinales tienen más alergias. Otros creen que sí es la falta de exposición de microorganismos, pero en otros aspectos. Los cambios en nuestra alimentación incluyen cada vez más comida ultraprocesada y menos fibra. Las cesáreas y los antibióticos han afectado nuestro microbioma. Los detergentes fuertes eliminan las bacterias buenas en nuestra piel, dejando una barrera defectuosa. También relacionado con la falta de exposición benigna, se ha observado que los niños y niñas que van a la guardería, los que tienen hermanos o los que tienen mascotas, tienen menos alergias. En cuanto a las alergias alimentarias, se ha visto que retrasar el contacto con alérgenos las incrementa. A principios de los 2000 se empezó a recomendar a las embarazadas y madres de pequeños evitar los cacahuates, mariscos, fresas, huevo, leche y trigo hasta los 2 o 3 años de edad, y se vio un aumento en las alergias. Nuevos estudios han demostrado que la exposición temprana reduce la posibilidad de tenerlas, incluso en familias donde hay un historial de alergias. Hoy en día ya no se recomienda evitar alimentos durante el embarazo ni lactancia, y se sugiere la introducción temprana de comida sólida variada en pequeñas cantidades a partir de los 4 o 6 meses. Hay una excepción de la cual sí se sabe la causa de la alergia. La garrapata Amblyomma americanum tiene un azúcar que también está presente en carnes rojas y productos lácteos. Cuando la garrapata te muerde, se produce una respuesta inmune al azúcar que se reactiva cada que comes carnes rojas o leche. ¡Estúpida garrapata! ¡A mí me encantaba mi filete! Bueno, pero ¿y por qué antes no eras alérgico y ahora sí? Quizá eras susceptible, pero no habías estado en contacto con el alérgeno. También podría ser que estuviste en contacto con él por años y un día te vuelves alérgico. La razón en este caso es que algo desencadenó la alergia, pero no hay manera de evitar todo lo que podría desencadenarlas. El tratamiento más sencillo es evitar el alérgeno que te ocasiona la reacción. Por ejemplo, el huevo tiene 7 alérgenos diferentes, pero puede que seas alérgico a los que están en la yema y no en la clara, o viceversa, y muchas veces solo con cocinar el huevo, la proteína cambia lo suficiente para no presentar una reacción. Si eres alérgico a los gatos, puedes evitar que tu gato produzca el alérgeno FeL-D1. Solo hay que darle huevo de gallinas que hayan sido criadas en contacto con gatos. Suena complicado, pero ya hay croquetas que están diseñadas de esta forma. Claro que si no sabes qué te está ocasionando la alergia, necesitarías hacerte una prueba. Para aliviar los síntomas, un profesional de la salud puede recetarte lavados nasales, antihistamínicos, corticosteroides, descongestionantes y medicamentos para el asma, y en casos severos deberás cargar con un autoinyector de epinefrina. Ahora que si te quieres deshacer de tu alergia, es posible para un cierto porcentaje. Con inyecciones, pastillas o gotas se te expone a pequeñísimas cantidades del alérgeno y se incrementa de forma gradual. Tiene una tasa de éxito del 80%.
80 al 90% y después de 5 años del tratamiento, el 60% de los pacientes tiene beneficios permanentes. Las alergias al cacahuate, huevo y leche también se están empezando a tratar así. Aunque la exposición solo es oral, tiene una tasa de éxito del 60 al 80%. En alergias muy severas, la inmunoterapia no es opción y se recomienda omalizumab, un medicamento perteneciente a la clase de los llamados anticuerpos monoclonales que bloquea la acción de la IgE que provoca los síntomas de las alergias. Pero hay gente que ha resultado alérgica a él. Y siempre está la esperanza de ser de esos que simplemente un día, ¡puf!, ya no son alérgicos. Los niveles de IgE son más altos en la niñez y bajan de los 10 a 30 años, ayudando a que desaparezcan. Pero también es cierto que muchas alergias se desarrollan en la adultez y lo más común es que los síntomas sean peores por el estilo de vida. Curiosamente, descarga Opera en el enlace de la descripción y descubre un navegador que te ayudará a explorar temas de salud, biología y todos los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Wow! Muchas cosas increíbles en ese video, ¿ya? Que supimos y aprendimos de las alergias, ¿ya? Como ustedes pudieron haberse dado cuenta, hay un universo de alergias y como muy difícil de reconocer qué es lo que nos provoca, qué es lo que no, qué podemos hacer, qué no. Hoy día podemos no tenerla, mañana sí, el sistema nervioso está involucrado, cuando estamos más estresados somos más propensos a la alergia, etcétera. O sea, imagínense lo que hablan de los gatos, por ejemplo, que una de las formas de librarse de la alergia a los gatos es alimentando al gato con huevos de gallina que hayan sido criadas con gatos, porque se han hecho estudios de que las gallinas que han sido criadas junto con gatos tienen al absorber, no sé, pues, al tomar algún pelo de gato, comparten una proteína y sus huevos van a venir con proteínas distintas a las de otras gallinas, ¿ya? Entonces, si a ese huevo se lo doy al gato, como que se neutraliza la acción del alérgeno del gato y eso hace que la persona no sea alérgica a los gatos, ¿ya? Es un universo increíble las alergias, ¿ya? Pero sí podemos reconocer de que las alergias son cuando nuestro sistema inmune reacciona de una manera exagerada, ¿ya? Exagerada. Emi, ¿tiene alguna duda? Sí, es que un bebé puede nacer alérgico a la leche materna. Sí, puede, ¿ya? Pero más que alérgico a la leche materna, tiene otros problemas genéticos que son incompatibles. Por ejemplo, un bebé puede venir con alguna malformación gastrointestinal que hace que sea alérgico a la leche materna, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la isla hubo un bebecito que falleció hace muy poco, como hace unos 6 meses, y él murió por eso, porque no era incompatible con la leche materna y en general con la leche, entonces, porque le faltaba una proteína y eso hacía que hiciera alergia a la leche de su mamá, ¿ya? Y después le dieron leche así como fórmula y también hizo alergia a la cosa que finalmente falleció el bebecito, ¿ya? Por eso les digo, las alergias son un mundo muy todavía poco estudiado, poco como... no hay como estándares fijados de si tengo esta alergia, tengo que tomar esto, me sano de esta manera. No es una enfermedad como tan abarcada, ¿ya? Y aparecen nuevas, todos los años aparecen alergias nuevas, ¿ya? Increíble. 50 personas en el mundo se recuerdan que decía el video son alérgicas al agua, ¿ya? Entonces eso ya es complejo. Sebastián, ¿tiene alguna duda o algún aporte? Es que no sabía que éramos alérgicos al estrés o al agua. Sí, más que al estrés, el estrés provoca que se produzcan en nosotros algunas alergias, pero no es que seamos alérgicos al estrés propiamente tal, ¿ya? Daniel y Mateo, Yo quería decir que conocía un tipo de alergia que era como que le tenían alergia a las vibraciones o tenían alergia cuando comían mucho.
Ujú, también, ahí hablaban de la alergia a las vibraciones. Esa es una alergia súper extraña. Pero como decía el video, es un tema genético, ya no es algo que lo desencadene la alimentación o algún factor medioambiental, sino que hay personas que vienen de hecho con un problema de proteínas que hace que libere la histamina, la vibración hace como que explote el mastocito, que era lo que mostraba ahí la célula, que adentro contiene histamina, y la vibración ¡pum!, hace que explote eso, ¿ya? Pero es un tema genético. Son pocas personas que tienen ese tipo de alergia, ¿ya? Y son, imagino que más tratables, porque al ser más reducida y se conoce mucho el campo en esa área, supongo que es tratable. ¿Ya? Sandy, ¿tiene alguna duda? Sandy, Sandy, ¿me escucha, Sandy? Profe, recuerda que yo soy Elías Oliva Torres. Ya me había olvidado, ya, perdóname. Elías, sí, Ya. Entonces lo que entendí sobre las alergias es que las alergias son exageraciones del sistema inmune que toman agentes o que exageran, digo, actúan de forma exagerada, no debida. exactamente. Por ejemplo, el polen no va a hacer daño al cuerpo humano. Ellos exageran, el sistema inmune exagera y actúa de manera extraña, se podría decir, anormal. A esas cosas se le llaman alérgenos, ya que no son dañinos, no nos van a provocar nada, pero el cuerpo los identifica como dañinos y reacciona de una manera exacerbada, es decir, exagerada, ¿ya? Carla Cáceres, yo veo a la Maite ahí, sí, po. Ah, sí, perdón, es que quería decir que me conecté por el celular de mi mamá. Ya, y por eso, Y sí, quería decir que comentar que a veces en primavera yo tengo un amigo que se le pone la nariz muy roja, que es porque le da alergia por la primavera, porque yo creo que no es, se le llama alergia de primavera porque es el polen al final. Y como yo vivo acá en el campo y hay varias flores también, a mí me empezó después a picar mucho en esta estación la nariz. exactamente. La primavera es una estación donde suelen aparecer las alergias, precisamente por la mayor concentración de polen, las flores y en general todas esas sustancias que se liberan en el aire, ya las esporas que salen de un montón de plantas, hace que eso uno sea alérgico, ya. Pero normalmente los síntomas son los mismos, ya, ojos rojos, lloran, rinorrea, que es cuando se nos caen los mosquitos como agua, eh, se nos enrojece la nariz, se nos enrojecen los ojos, ¿ya? Y hablamos como medio así, medio gangoso. En algunos casos hay tratamiento con corticoides, con antihistamínicos, ¿ya? Pero hoy día muy tratables, ¿ya? Por ejemplo, yo tomo antihistamínico todos los días, porque un día que yo no tome un medicamento para la alergia, al otro día yo amanezco llena de granos en todo el cuerpo, rojo, sí me pica, ¿ya? Y es terrible, yo le mostré unas fotos mías con alergia y parezco así como leprosa, y es desconocida la causa de mi alergia, ¿ya? Todavía me he hecho estudios aquí, allá, y la cuestión, y todavía no logro en 4 años descubrir a qué soy alérgica. Todos los días que me levanto en la mañana me aparecen, y como a la 1 de la tarde se me quita. Soy como alérgica a la mañana. Todavía no descubro muy bien eso, ¿ya? Pero eso, chicos, Alérgica a la sábana. claro, yo creo que alergia a levantarme. Soy alérgica a levantarme. Tal vez Eh, el material que tiene su sábana le sea alérgica a eso. Puede ser, pero el problema es que he cambiado el material, he cambiado mi alimentación, he buscado darle el ajuste y en realidad nunca lo he hecho. De hecho, me dio cuando estaba embarazada y los médicos me dijeron cuando tenga su bebé se le va a quitar la alergia porque a lo mejor puede ser un problema de embarazada. Y tuve mi hijo y mi hijo ya va a cumplir 4 años a fin de año y todavía tengo la alergia, así que no se me quitó. ¿Ya? Entonces es algo mío. Pero bueno, algún día lo voy a descubrir. No es algo que me acompleje porque gracias a Dios existe medicamento y puedo tomarlo todos los días y no me pica el cuerpo, ¿ya? Pero bueno, esa es la primera afección o alteración del sistema inmune, las alergias, la más común, ¿ya? Vamos a hablar de un segundo tipo de alteración del sistema inmune que es el rechazo a los trasplantes. Ya también es por una deficiencia en el sistema inmune o una no compatibilidad del sistema inmune. Cuando hablo de trasplante me refiero al trasplante de órganos o de tejido, o en este caso el tejido sanguíneo, que son los trasplantes más comunes, las transfusiones de sangre, ¿ya?
Como dice ahí, los trasplantes son procedimientos donde un órgano se sustituye por otro que esté sano, ¿cierto? Uno dañado por uno sano de otra persona, y para eso se necesitan donantes compatibles. ¿Qué significa? Que el que me va a donar un órgano o un tejido o sangre tenga un sistema inmune similar al mío, ¿ya? Que tenga, eso se le llama que tenga antígenos celulares, es decir, sus células sanguíneas, sus leucocitos, sus glóbulos blancos, sean similares a los míos, o al receptor, en este caso, el que recibe el órgano o el que recibe el tejido, ¿ya? Porque en el caso de que no sean parecidos, existe la posibilidad de que haya un rechazo al trasplante, es decir, el cuerpo, por ejemplo, si hubo un trasplante de corazón, y si no es compatible, el cuerpo reconoce el corazón como un agente extraño, y de hecho es algo extraño que se le puso a la persona porque no era de su cuerpo. Lo reconoce como extraño y lo puede empezar a atacar, ya autodestruir en este caso el trasplante, y puede llegar a dañar el órgano por el cual se le hizo trasplante, ¿ya? Incluso hay personas que han fallecido, por ejemplo, cuando hay una transfusión de sangre. Mire, les puse un cuadrito allí. Todos tenemos un grupo sanguíneo, no sé si ustedes se saben el suyo, yo soy A positivo. ¿Ya? Pero todos tenemos un grupo sanguíneo. ¿Qué es el grupo sanguíneo? El grupo sanguíneo corresponde, por ejemplo, si usted es del grupo sanguíneo A, es porque los glóbulos rojos de su sangre, por alrededor, fíjense en el cuadro que está ahí, tienen una proteína que se llama antígeno, ¿ya? Y el antígeno es del tipo A, ¿ya? Fíjense ahí, la pelotita roja A tiene unas bolitas como rosaditas. Los que son del grupo sanguíneo B, sus glóbulos rojos alrededor tienen antígenos del grupo B, que son como puros rombitos. Existe el grupo sanguíneo AB, que tiene mezclados los antígenos. Tienes antígeno A y antígeno B. Y tiene grupo sanguíneo 0, o O también se le llama, donde no hay antígeno en sus glóbulos rojos. Es decir, no hay ninguna proteína alrededor de su glóbulo rojo. Entonces, todos estos antígenos producen anticuerpos diferentes, ¿ya? ¿Y qué pasa? Cuando una persona, por ejemplo, una persona del grupo A solamente puede recibir sangre de una persona de su mismo grupo sanguíneo o del grupo sanguíneo 0, porque no tiene antígeno, el grupo sanguíneo O, ¿ya? Del grupo sanguíneo A o del grupo sanguíneo 0. En el caso de los del grupo B, solo pueden recibir sangre del grupo B o del grupo 0, y lo del grupo AB, en este caso, estos son los más fáciles de encontrar algún donante que puedan recibir del grupo A, del grupo B, del grupo AB o del grupo 0, de todos los grupos, ¿ya? Esos son, por ejemplo, los del grupo, esos son más difíciles, son las personas que tienen un grupo sanguíneo más complejo, porque ellos solamente pueden ser receptores o son compatibles con personas de su mismo grupo sanguíneo que son del grupo 0, son los más escasos, ¿ya? Si a una persona se le hace una transfusión de sangre, por ejemplo, yo soy del grupo A y yo no supe mi grupo sanguíneo y por emergencia me hicieron una transfusión de sangre de otro, no sé, de un grupo sanguíneo B, ¿ya? Donde yo no soy compatible con ese grupo sanguíneo. ¿Qué es lo que va a pasar? La poca sangre que yo tenía va a reconocer a esta nueva sangre que está entrando como un agente extraño, como un daño para mí, ¿ya? Y va a empezar ahí una lucha gigante entre los glóbulos blancos que se me están ingresando y los míos de mi cuerpo, mi sistema inmune. Y al final eso va a terminar posiblemente en una muerte celular y yo voy a morir, ¿ya? Es como si a los vehículos que son diésel le echaran benzina, así como totalmente incompatible, ¿ya? ¿Es por qué? Porque hubo un rechazo. Mi sistema inmune reconoció a eso que está ingresando a mi cuerpo como algo extraño, ¿ya? Eso es que sea totalmente incompatible. Por eso yo considero que es muy necesario que nosotros sepamos nuestro grupo sanguíneo, ¿ya? En más de alguna oportunidad ha llegado a la urgencia por ese motivo, y me han preguntado cuál es su grupo sanguíneo y de repente uno se sabe su carnet de identidad, su número de RUT, su nombre, su apellido, su teléfono, como decía mi mamá, mi papá, y su grupo sanguíneo no tengo idea. Así que usted patarea para la casa, le va a preguntar a su mamá que le revisa ahí en un carnet o en algo, cuál es su grupo sanguíneo. Es un dato muy importante que ustedes deben saber, ¿ya? Esto también entonces no es una alteración del sistema inmune, sí, pero no es una falla del sistema inmune, ¿ya? Porque son casos puntuales donde existe un traspaso de
órgano o tejido de un receptor a un donante, ¿ya? Y como algún dato muy curioso, el primer trasplante que se hizo aquí en Chile de corazón, chiquillo, fue en el 68, hace muy poco. En 1968 en Valparaíso, fue un doctor del Hospital Naval. Primer trasplante, hoy día se hace trasplante de Chile de todos los órganos. Chile es un país que es de ciencia bien avanzada en relación a otros países del mundo, y tienen éxito en los trasplantes, ya, pero hoy día ya con estudios inmunológicos mayores hay mejor éxito en las operaciones de trasplante, ya, porque ahora antes de hacer un trasplante se hace todo un estudio de compatibilidad inmunológica entre el donante y entre el receptor. Por eso es tan difícil. Hay unas largas listas de esperas, por ejemplo, para una persona que recibe un riñón, porque no hay que solamente encontrar un riñón, sino que hay que encontrar un riñón de una persona que sea de peso equivalente que el que va a recibir, de edad equivalente que el que va a recibir, idealmente del mismo género, que tenga un mismo grupo sanguíneo, que el sistema inmune esté similar, etcétera, etcétera. Entonces hay que buscar como un gemelo de uno en este mundo que nos pueda donar algún órgano para que nuestro cuerpo no lo rechace y lo pueda ir asimilando como tal, ¿ya? Elea, Igual, Elea Belis, sí, yo tenía dos preguntas. La primera es si alguien puede ser como alérgico, no a dormir precisamente, sino a las como, no sé, hormonas o químicos que se producen o algo. te entendí un poco, la verdad es que tengo medio malo el audio, pero me preguntaste algo que puede ser eso a las hormonas. Sí, pero como las hormonas o químicos, no sé, que se producen cuando uno duerme, así como... se Sí, podría- claro. Sí, exactamente, sí, eso puede pasar. Uno puede ser alérgico a las hormonas, inclusive hay hormonas que se secretan, por ejemplo, la transpiración y la ¿ya? Donde hay picazón, a lo mejor no hay llanto, así ojo lloroso ni moco, pero existe picazón en la zona de la transpiración y eso es por una alergia también. Pero sí puede existir alergia a las hormonas que nosotros mismos producemos, ¿ya? El papo, Que una cosa, dos cosas que quería decir. ya, Eh, la primera son dos datos. ya, La primera es sobre que mi papá me contó que ya. se puede hacer un trasplante de corazón, pero no de persona a persona. Además de persona a persona, se puede hacer de cerdo a persona. Sí, correcto, efectivamente eso es verdad. ¡Qué asqueroso! Asqueroso, a mí no me gustaría recibir un corazón de chancho, De hecho, un hermano de la iglesia tiene ¿ya? tiene una aorta de cerdo. ¿Ya? Ah. Bueno, pero si le salvó la vida bien, po, se le salvó la vida bien. O sea, yo creo que cuando uno está en esas condiciones, a uno ni le pregunta, oiga, ¿quiere recibir una venita de cerdo o una aorta de cerdo? Simplemente a uno le intenta salvar la vida, es parte del código médico. Eh, pero claramente no es lo más óptimo, po. Pero el chancho, ¿por qué el chancho? Porque tienen tamaños similares, al menos el sistema circulatorio con el ser humano, ¿ya? Quizás por eso. Ya, la segunda cosa es ¿Ya? sobre que aquí vino un hermano que no tenía estómago, que se lo sacaron cuando tenía cáncer. Le dio cáncer al estómago y ¿Ya? sacaron y sobrevivió. ¿Y sobrevivió? ¿Y qué tenía en vez de estómago? Cáncer. No, pero ¿cómo digería la comida? No podía comer, Sí, no podía comer. pasa de largo nomás, ¿no? Si esas personas pueden, igual parece que viven poco tiempo en esa condición, porque conozco personas que le han hecho esa operación, ¿ya? Pero no sé si existirá el trasplante de estómago, desconozco si una persona puede recibir un estómago de otra persona, pero claro, conozco personas que le han extirpado no sé si todo el estómago o parte del estómago, ¿ya? Hay Todo estómago. Como que todo le completo. sí, como que le conectaron el esófago con el intestino. Y ahora solo puede tomar medicamentos y como una comidita que le dan en el hospital.
Ay, qué horror, ya. Sí, la vida es terrible, pero efectivamente en esos casos quizás es lo más óptimo para salvar una vida, ¿cierto? A ver, Zoe, ¿tiene alguna pregunta? Más que pregunta, una cosa que quiero decir, Ya. que yo soy ORH positivo y mi hermana también. Ah, tú eres del grupo O, efectivamente, ya, o Y, positivo. y mi hermana también. O4, OR4 positivo. Ya, RH positivo. ustedes Y son mi del hermana, grupo. y no estoy segura. Habría que hacer exámenes. Yo creo que habría que hacer exámenes, pero como mi hermana es de mi mismo tipo de sangre, que es O, es ella que está al lado mío, no sé si ella me podría dar un trasplante, si ella me podría dar sangre, o yo le podría dar a ella, no sé. Sí, sí, las dos son compatibles. Las del grupo O solamente usted puede ser donante universal. ¿Qué significa? Usted le puede dar a cualquier persona, pero usted no puede recibir de cualquier persona. Es decir, recibir de personas que sean de su mismo grupo. Ya en este caso su hermana, ¿ya? Así que bueno que tiene una hermana con el mismo grupo sanguíneo. Daniel y Mateo, No, que yo quería preguntar, ¿cuál es la alergia más rara que hay? uy, no sé, mira, en el video nombraron un montón de alergias raras y para mí son todas raras, desde la vibración hasta el agua, y alérgica a la orina, hasta las alergias desconocidas, pero sinceramente no sé para ti cuál podría ser la más rara. Ya, vamos a buscar ahí en Google, le vamos a preguntar a Google cuál es la alergia más rara, a ver qué cree la inteligencia artificial, ¿ya? Yo no le he preguntado, pregúntale tú y ahí ya veamos qué nos responde, ¿ya? Elea Belis. Bueno, tengo una pregunta de si las personas que tienen como algún, así como por decirlo, un fallo o alteración genética, son más propensas a tener más alergias o a como tener enfermedades como autoinmunes. Sí, sí, en el tema del sistema inmune, en la genética es muy importante. Recuerden en el video que decía que si tú tienes padres que tienen alergia, que tienes del 30 al 50% de probabilidad de ser alérgico. Ahora, si tú tienes tus dos padres que son alérgicos, tu padre y tu mamá, tú eres posiblemente 60 a 80% de ser alérgico. Ahora, si tú tienes un hermano gemelo, tienes 90% de ser alérgico igual que tu hermano gemelo, ¿ya? Entonces, la genética en las alergias y en general en las alteraciones del sistema inmune juega un papel súper importante. Mire, déjeme un poquito, al tiro les voy a darle la oportunidad a Luis, a Carl, a la Maite y al Papo. Déjenme hablar un poquito. Miren la tercera alteración del sistema inmune, y primero eran las alergias, segundo el rechazo a los trasplantes, y tercero tenemos ahora enfermedades autoinmunes, ¿ya? Aquí ya se engloban un montón de enfermedades que son del grupo de la autoinmunidad. ¿Qué podemos o cómo podemos definir las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes son cuando nuestro cuerpo empieza a identificar a nuestro cuerpo como un órgano extraño y dañino. Es decir, ¿cómo se llama esa palabra? Hay un descontrol de nuestro sistema inmune. Entonces, el sistema inmune está confundido, se confunde, ¿ya? ¿Y qué pasa? Empieza a reconocer como extraño lo propio. Es decir, por ejemplo, de repente los huesos los reconoce como un agente extraño y lo empieza a atacar. Y entonces hay artritis reumatoide. Y de repente hay tejido que empieza a atacarlo y lo encuentra, cree que es no sé, una bacteria, un virus, lo empieza a atacar y entonces viene el lupus, ¿ya? Por ejemplo, se ha descubierto que enfermedades como la diabetes del tipo 1, nuestro mismo cuerpo empieza a ver el páncreas como un órgano dañino, y el páncreas es súper útil para nosotros, pero lo empieza a reconocer como algo malo y él mismo lo daña y lo echa a perder, y el páncreas deja de producir insulina y glucagón y entonces aparece la diabetes del tipo 1, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad autoinmune? Hay un descontrol
y hay una confusión del sistema inmune y empieza a atacar, ¿cierto? Varias partes del cuerpo de una manera desconocida. El mundo de la enfermedad autoinmune es un mundo súper poco conocido, chiquillos. De hecho, es muy difícil identificar enfermedad autoinmune. Bueno, hoy día la ciencia ha aumentado harto. Con exámenes de sangre uno puede diagnosticar la mayoría de las enfermedades. Pero es difícil, ¿por qué? Porque existen más de 80.000 tipos de enfermedades autoinmunes distintas, ¿ya? Yo aquí puse las más comunes, como la tiroides de Hashimoto, la psoriasis, la artritis reumatoide, el lupus, la esclerosis múltiple, tenemos la enfermedad celíaca, que es una enfermedad del intestino, o la diabetes del tipo 1. Todas estas enfermedades en distintos puntos del cuerpo, el cuerpo empieza a atacar cosas que no tiene que atacar, ¿cierto? Y se empieza como a autodestruir. Literal, la enfermedad autoinmune es como autodestrucción, ¿ya? Y cura para estas enfermedades está difícil, más que nada tratamientos como para sobrellevarlas, pero curar el sistema inmune hasta ahora es imposible, ¿ya? Entonces, enfermedades como la diabetes del tipo 1 son irreversibles. La enfermedad celíaca tienen que llevar una vida sin gluten, todo un tema ahí de alimenticio. La artritis reumatoide degenerativa, las personas terminan en silla de ruedas, con problemas reumáticos importantes. La psoriasis viene como por periodo. No sé si conocen a una persona con psoriasis, como que hay periodos que les prolifera increíblemente en la piel y luego va menguando, pero nunca se sanan, ¿ya? Tiroides de Hashimoto, misma historia, hay trasplante de tiroides o vivir con medicamentos, pero recuperarse, sanarse como uno se sana de un resfriado, lamentablemente no es así, ¿ya? Son complejas, chicos, las enfermedades autoinmunes. Maite, ¿tiene una duda? Sí, también quería decir algunas cositas. Primero, que hay una alergia que los humanos la consideren la peor. Alergia, no sé, yo creo que cada uno, claro, va a creer que su alergia es la peor, pues, pero finalmente no podría definir alguna más difícil que la otra, ¿ya? De ahí le vamos a Y, preguntar. y segunda cosa, si por ejemplo, si alguien dona sangre y ese alguien tiene alergias o su sangre está infectada, obviamente que no la va a poder dar, ¿verdad? Aunque tenga alergia a esa Eh, persona. no, lo que pasa es que cuando tú tienes alergia, tu sangre no es que esté infectada con la alergia es una Mm, reacción del sistema inmune, ya es una ah, reacción. ya. Pero Entonces igual es compatible, se podría decir, según si solo eres alérgico y nada más. no hay ningún problema si eres alérgico, no hay Otra ningún problema. cosa, quería decir que al final de la clase puedo mostrar algo. Sí, claro, al final de la clase te doy la oportunidad, Maite, ¿ya? Ya, gracias. Zoe, dígame. Que yo busqué sobre las alergias más raras y aquí me salen 9. Ya. La urticaria acuagénica, que es la del agua, la hipersensibilidad al semen, alergia al sol, alergia a la presión, alergia a los besos, Wow. alergia al ejercicio, alergia a las ondas electromagnéticas, alergia a la vibración mecánica y alergia a las hormonas. ¿Viste que hay alergia rara en el mundo? Mira, los besos. ¿Quién es alérgico a los besos? A todo el mundo le gusta que lo abracen y le den besos. Pero claramente hay muchas cosas raras. Luis, dígame, Luis Pedro Hidalgo. Quería decir de que ¿dónde dijo que se podía ver eso de qué número de sangre somos o eso? ¿Qué dijo? En un examen, bueno, no sé si alguna vez te han hecho un examen de sangre, posiblemente ahí esté, para ver el grupo sanguíneo, o algún carnet de control cuando usted era chico, así cuando nació, le dieron un carnet de control a su mamita. Si su mamita lo tiene guardado, ahí va a aparecer su grupo sanguíneo. Ya, no sé si en un Sí, sí, certificado. normal. Tiene guardado todas las cosas de cuando era pequeño. Eso es. Ya, sí. Sí, se me han hecho hartos controles de sangre.
Eso, ahí puede revisarlo y tenerlo en información ahí en su mente para una información importante de nosotros mismos. Pablo, dime. Pablo. Papo, Papo. Iba a decir lo de la alergia más rara. ¿cuál es la alergia más rara? ¿Cuál encontraste? Era la del agua. Sí, la del agua, ¿viste? La mayoría ponen la del agua, al sol, al frío, al semen, a las hormonas, A la de los besos. esas son alergias sumamente raras, ¿ya? A mí no me salió alergia a los besos. No sé en realidad, pero debe ser difícil pues vivir. ¿Quién no puede recibir un beso? ¿Viste? Oh, no. Pero claro, alergia rara. Espero que ustedes, chiquillos, no sean alérgicos a alguna cosa rara, porque igual es difícil vivir con una alergia, ¿ya? Pero avancemos porque ya nos quedan como 5 minutos de clase, chiquillos. ¿Ves que pasa todo rápido? Esta es la tercera alteración que vimos del sistema inmune, entonces, las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Y quiero avanzar un poquito, miren. Y la última que vamos a ver son las inmunodeficiencias, ¿ya? Las inmunodeficiencias. ¿Qué es lo que son las inmunodeficiencias? Como su nombre lo dice, es una deficiencia en el sistema inmune. ¿Usted conoce algo así como cuando le dicen ando con las defensas bajas? Bueno, cuando esas defensas están muy bajas, sus inmunoglobulinas están muy bajas, sus anticuerpos están muy bajos, usted está en un estado de inmunodeficiencia, ¿ya? Y esto puede ser por dos motivos. Existen las inmunodeficiencias primarias o las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, ¿ya? ¿Cuáles son las inmunodeficiencias primarias? Las inmunodeficiencias primarias son solamente aquellas que son de origen genético. Hay personas que nacen con un sistema inmune sumamente deficiente, así como alguien puede nacer con una piel muy sensible, alguien puede nacer con problemas cardiopatía, es decir, con problemas del sistema circulatorio, con problemas pulmonares. Así hay personas que su sistema inmune lo traen deficiente y estas son inmunodeficiencias primarias, ¿ya? Cuando ¿cómo uno puede diagnosticarlas? Por ejemplo, en niños pequeños, en niños recién nacidos en pediátrico, un niño, por ejemplo, que al año tenga 8 infecciones, más de 8 infecciones bacterianas, es decir, que pase una vida enfermo, con fiebre, que pase periodos largos de tiempo con fiebre, que durante el año haga 4 a 8 otitis, que son infecciones de oído muy comunes en los niños, o infecciones bacterianas, es decir, como que se enferma rapidito, entonces posiblemente habría que hacerle un estudio de sus defensas para ver si él tiene algún tipo de inmunodeficiencia primaria, es decir, genéticamente vino con un sistema inmune debilitado, muy débil. Los adultos también pueden, o sea, uno puede sobrevivir fortaleciéndose con medicamentos, tomando vitaminas, es decir, un montón de cosas, pero hay que tratarla, o si no va a vivir una vida enferma, ¿ya? Y hay otro tipo de inmunodeficiencia, es decir, que el sistema inmune decae, se echa a perder, se deprime, baja tanto, pero estas son adquiridas, es decir, son provocadas, ¿ya? Y ahí tenemos factores que pueden provocar una baja en nuestras defensas. ¿Por qué? Por ejemplo, por el virus el virus de inmunodeficiencia, el VIH, que eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. La desnutrición, una falta de alimentación, no estoy hablando solamente de las personas flequitas, sino de las personas que no se saben alimentar, están sin nutrientes necesarios, esas personas también pueden sufrir inmunodeficiencia secundaria o adquirida. La obesidad también, una persona muy gorda, una persona que no se está alimentando bien y no tiene los nutrientes necesarios, por lo tanto va a tener un tipo de inmunodeficiencia adquirida o secundaria. Y la diabetes también es una enfermedad que provoca inmunodeficiencia adquirida. Y las personas con algún tipo de inmunodeficiencia van a estar propensas a enfermarse de cualquier cosa. O sea, una persona con inmunodeficiencia puede morirse de un resfriado. Se agarró un bicho del resfriado, así común y corriente, un par de mocos, pero como su sistema inmune está tan deficiente y no puede combatir ese resfriado tan común, puede morir, ¿ya? Una persona puede agarrarse un bicho en el estómago porque quedó mal lavada la lechuga y un cuerpo normal va a estar enfermo de la guatita 1 o 2 días y va a sanarse, pero una persona con inmunodeficiencia se agarró un bicho en la guata y puede morirse en el intertanto que su sistema inmune intenta reaccionar.
Entonces, una persona de inmunodeficiencia no muere por inmunodeficiencia, sino muere por otras enfermedades que su sistema inmune no es capaz de responder, ¿ya? Y vamos a profundizar en este tema, por ejemplo, del VIH y algunas otras enfermedades de inmunodeficiencia en la próxima clase, cuando veamos algún tipo de enfermedades del área de la sexualidad, ¿ya? Algunas enfermedades del tipo sexual, ¿ya? Pero estas son las 4, chiquillos, formas que nuestro sistema puede alterarse, nuestro sistema inmune, a través de las alergias, el rechazo a los trasplantes, enfermedades autoinmunes y las inmunodeficiencias, ¿ya? ¿Cómo podemos combatir las enfermedades en general? Vacunas, ¿ya? Y esto es lo último que voy a hablar, chiquillos, para terminar la clase de hoy y para terminar estas 7 sesiones que hemos tenido de clase del sistema inmune, ¿ya? Y mire, este infograma que encontré, lo encontré súper entretenido, porque ¿qué es lo que es una vacuna? Y miren, lean conmigo ahí donde aparece un ladrón. Dice, imagina al virus como un ladrón. Imagínense que los bichos malos son como unos ladrones. A este ladrón le tomamos una fotografía, ¿ya? Y la foto la metemos en una inyección y la inyectamos a nuestra sangre, ¿ya? Y ahora, al vacunarte, le estamos entregando esta foto del ladrón a todo nuestro sistema inmune que está en la sangre, ¿ya? Y entonces, nuestro sistema inmune saca copias de esta foto, muchas fotocopias, y las envía a todo el cuerpo. Nuestro cuerpo entonces se empieza a preparar con la foto del ladrón, ¿ya? Y entonces ya conocen al ladrón, aunque nunca han tenido un encuentro real con el ladrón, conocen cuál es el ladrón. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente se encuentra con el ladrón? Es si nos infectamos de esa enfermedad, como ya sabemos cómo es el ladrón, porque nuestro cuerpo está lleno de esas fotos y adquirimos muchas armas para atacar al ladrón, entonces podemos atacarlo de la mejor manera. Básicamente, eso es lo que hace una vacuna. Crea anticuerpos, ¿cierto?, para una posible infección que todavía no se da, ¿ya? Fíjense, eso es un tipo de vacunas. La vacuna cuando se ingresa un virus atenuado, que son las más comunes y las más clásicas. Hoy día se han hecho otro tipo de vacunas, ¿ya? Por ejemplo, cuando estuvimos con COVID, aparecieron un montón de vacunas raras, ¿ya? Que no usaban esa metodología que les acabo de explicar de la fotografía, sino que utilizaron otras cosas como la genética, la inteligencia artificial, la tecnología médica para producir otras vacunas. Y ahí hay mucha discusión respecto a si las vacunas producen otro tipo de enfermedades, como el Asperger, como el autismo. Han aparecido... Aarón, deja eso ahí. Han aparecido grupos antivacuna. ¿Por qué? Porque todas estas vacunas nuevas que no usan la forma clásica de hacer vacuna, todavía tienen algún tipo ahí de resistencia por los efectos contrarios que pudiesen producir en el organismo. Pero las clásicas vacunas, esas están científicamente comprobadas que son beneficiosas para el organismo, ¿ya? Y quiero que la tía Dani se me pueda ayudar con el video que les mostré, el segundo video que le mandé, de las vacunas. Ya, pues tía Dani, por favor. Gracias al apoyo de Platzi, cursos en línea. Las vacunas son uno de los grandes descubrimientos de la medicina moderna. Son parte fundamental del derecho de los niños a una salud plena y en muchos países son obligatorias. Sin embargo, desde hace unos años ha habido un auge en el debate de que las vacunas son causa de peligros mucho más graves que el pavor que nos provoca la idea de ser inyectados por una jeringa. Entonces, ¿las vacunas son buenas o malas? Desde la antigüedad, enfermedades como la viruela han hecho enormes estragos en la humanidad. En el siglo XVIII, esta enfermedad causaba una tercera parte de los casos de ceguera. Mataba 400,000 personas al año. Si te enfermabas, tenías hasta un 60% de posibilidades de morir y hasta 80% si eras niña o niño. Lo curioso es que aquellas personas que sobrevivían no volvían a enfermarse nunca. Por esas fechas, Edward Jenner dedicó su vida a encontrar un remedio a la viruela. Se dio cuenta que las mujeres que se dedicaban a ordeñar se infectaban con un virus llamado Vaccinia 1. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks.
I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to La versión de la viruela que afectaba a las vacas. Las mujeres se enfermaban con calentura, dolores y llagas en las manos, y después de esta infección resultaban inmunes a la viruela. Jenner intuyó que la infección con vaccinia generaba protección contra la viruela. Ese virus era muy parecido al de la viruela, pero su forma de actuar atenuada y debilitada permitía al cuerpo generar defensas contra los virus tan similares sin el riesgo de muerte. Jenner probó tomar una muestra de las llagas de una de estas mujeres e inoculó a un niño de 8 años con el virus de vaccinia. El niño se enfermó con calentura, pero pocos días después se había recuperado. Unos meses después, Jenner inoculó al mismo niño con viruela humana y el niño no se enfermó. Comprobó que ahora era inmune. Sus resultados fueron luego corroborados por Louis Pasteur, quien denominó a este método vacunación en honor a Jenner. Científicos alrededor del mundo adoptaron este método que fueron mejorando. Se implementaron programas de vacunación a nivel mundial. Hoy se considera que la viruela, enfermedad mortal que tomó la vida de millones de personas, se encuentra erradicada a nivel mundial. Pero, ¿cómo funcionan las vacunas? La efectividad de las vacunas está relacionada con el funcionamiento de nuestro sistema inmune. El sistema inmune nos protege de las enfermedades de dos maneras: la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptiva. La innata es la más simple de las dos. Tiene que ver con las barreras protectoras del cuerpo. Los ojos usan lágrimas y la nariz genera mocos que atrapan a los agentes infecciosos. La piel también funciona como una barrera. Estas barreras no son específicas contra algún patógeno, sino que nos resguardan de forma general contra virus y bacterias. Sin embargo, como sabemos todos los que hemos sufrido de un resfriado, no son mecanismos infalibles. Cuando somos infectados por un virus que logra pasar por la barrera innata, necesitamos el apoyo de la respuesta inmune adaptiva. Para poder atacar a un invasor, el cuerpo primero tiene que poder distinguirlo como algo ajeno al cuerpo mismo. No se puede atacar las propias células. ¿Cómo lo hace? Primero, identifica al invasor. Luego, entrena a su fuerza policial para que sepan reconocerlo. Esta fuerza policial entrenada busca y ataca al invasor. Una vez neutralizado el peligro, se genera una memoria que se asegura que si ese invasor o uno muy parecido volviera a intentar entrar al cuerpo, la policía lo reconocerá de inmediato y no permitirá que nos enferme. Podemos considerar las vacunas como un tipo de entrenamiento policial preventivo. Exponemos al cuerpo a un agente infeccioso debilitado o muerto, de manera que los linfocitos queden entrenados y preparados ante cualquier ataque futuro. Por eso las vacunas son la mejor arma para combatir a las enfermedades infecciosas, incluso más que los antibióticos, porque su efecto es a largo plazo. Esto es especialmente importante para enfermedades que pueden ser mortales y para las que no existe un tratamiento eficaz. De la misma forma en que Jenner usó la vaccinia para prevenir el ataque de la viruela, podemos prevenir enfermedades mortales preparando al sistema inmune de antemano. Las vacunas erradicaron no solo la viruela, sino otras enfermedades mortales. La poliomielitis, por ejemplo, que es una enfermedad devastadora. Los sobrevivientes de polio quedan parapléjicos y sufren por toda su vida. La vacuna contra polio fue desarrollada por Jonas Salk en 1952, cuando esta enfermedad afectaba a 60,000 personas al año. Se lanzó una campaña de vacunación a nivel mundial y para 1994 la polio fue erradicada totalmente en el hemisferio oeste. Hoy en día solo aparece en regiones del oriente donde no se vacunó a las personas. De igual manera creamos vacunas contra la tuberculosis, difteria, tétanos, tosferina, sarampión, rubeola y hepatitis. En conjunto, estas vacunas han salvado más de 2.5 millones de vidas.
Entonces, ¿por qué ahora existe un rechazo a las vacunas? La propaganda contra las vacunas empezó con un deliberado fraude. En 1998, el médico inglés Andrew Wakefield publicó un estudio de 12 casos de niños que habían manifestado autismo y otros problemas graves al inyectarse con una vacuna en específico, la combinada de sarampión, rubiola y paperas. Después se descubrió que los datos de este estudio habían sido completamente inventados y manipulados. ¿Por qué lo hizo Wakefield? Él no estaba en contra de las vacunas. Más bien quería patentar su nueva versión de la vacuna mixta y pensó que al dejar a la otra vacuna bajo sospecha podría vender su invento más fácilmente. Pero las repercusiones de su estudio fueron mucho peores. Surgieron movimientos antivacunas muy poderosos que continúan generando información errónea o falsa en contra de las mismas. Estos grupos se aferran a ideas como la de Wakefield e ignoran la evidencia científica real. Por ejemplo, han habido cientos de estudios de más de 1 millón de niños demostrando que no existe ninguna asociación entre las vacunas y el autismo. 1 millón contra los 12 del estudio falso de Wakefield. ¿Qué argumentan los antivacunas? Hay padres que dicen que tras vacunar a sus hijos antes de los 2 años de edad, estos resultaron autistas. Esto no lo causaron las vacunas. Es simplemente porque las señales del autismo no se notan sino hasta que los niños tienen alrededor de 2 años, cuando los padres esperan ciertos comportamientos que no se cumplen. Hoy en día sabemos que el autismo se puede detectar con métodos más modernos hasta 6 meses o 1 año antes de que los niños se vacunen. El autismo es una condición genética que se desarrolla mucho antes de la edad de la vacunación. Los movimientos antivacunas actuales argumentan que las vacunas contienen ciertos componentes peligrosos, como mercurio o aluminio. Estos argumentos ya no tienen validez. En el caso del mercurio, se trataba de un compuesto de mercurio poco estudiado, el cual fue retirado de la mayoría de vacunas desde el 2001. En cuanto al aluminio, las vacunas contienen una cantidad menor a 20 veces la que respira y bebe una persona común en un día. Aunque algunas vacunas pueden presentar efectos secundarios, la mayoría de estos son leves. Las ocasiones en que han sido graves han sido casos aislados, como pueden ocurrir con cualquier medicamento. Por ejemplo, la vacuna contra el sarampión en algunos casos puede causar calentura y espasmos, pero estos síntomas duran pocos días y no tienen efectos a largo plazo. Antes de que existiera la vacuna, la enfermedad de sarampión mataba a 160,000 niños por año. Lo realmente peligroso es no vacunar a los niños. ¿Has pensado en esto? Si decidieras no vacunar a tu infante, no solo estás exponiéndolo a él o a ella a enfermedades incapacitantes o mortales, sino que también pones en peligro a personas vulnerables, bebés que aún no han sido vacunados, personas con condiciones de inmunodeficiencia o gente que acaba de recibir trasplantes, por ejemplo. Así, enfermedades que se creían erradicadas vuelven a matar y mutilar a personas inocentes. Si bien es cierto que no todas las vacunas son 100% eficientes y algunas pueden causar efectos secundarios, son la mejor arma que tenemos contra las enfermedades infecciosas. Salvan millones de vidas en todo el mundo y a un costo realmente bajo. Curiosamente, agradecemos a Christian Müller su ayuda para realizar este video y a Platzi por patrocinarlo. Conoce sus cursos en línea de ciencias. Muchas gracias, chiquillos. Interesante el tema de las vacunas. Particularmente comparto la opinión del video, que efectivamente las vacunas son una muy buena forma, pero las vacunas que les comentaba, las que actúan así, las que actúan como los ladrones, tal cual, ¿cierto? Donde nos inoculan un virus atenuado, ¿cierto? Y finalmente logramos crear defensa. Pero hoy día, como las vacunas del COVID, han salido un montón de vacunas de nueva forma, ¿ya? Y esas son poco estudiadas. Particularmente no comparto mucho el tema de las vacunas del COVID, ¿ya? Dani, ¿me querías decir algo, Dani? Sí, que yo me he vacunado solo una vez en toda mi vida. ¿En serio? Sí, cuando nací. ¿Y nada más? Nada más.
Bueno, Yo ojalá no. igual. No hay ningún problema si vamos, mira, no hay ningún problema porque la mayoría de enfermedades como la poliomielitis, la tuberculosis, el sarampión, etcétera, están erradicadas, ya, es decir, no hay agentes contagiosos que nos van a enfermar. Entonces, en los tiempos de Edward Jenner, claramente era vital vacunarse porque los agentes infecciosos estaban en todos lados, o sea, los niños iban al colegio y se enfermaban de poliomielitis, entonces la cantidad de mortandad era mucha. Hoy día son enfermedades sumamente erradicadas. Hay de repente algunos brotes, pero se controlan rápidamente, ¿ya? En general estas vacunas están científicamente probadas. Las que yo pongo en duda y que en realidad no confío mucho son aquellas que actúan de manera diferente, donde hay inteligencia artificial, donde hay algunos cambios en la genética del virus, donde se trabaja de otra manera para producir vacunas como en este caso las vacunas del COVID, donde habían a lo menos 4 tipos de vacunas distintas, todas con mecanismos diferentes de actuar, ¿ya? Y esas sí han provocado efectos secundarios en la población. De hecho, todavía no están 100% aceptadas por el mundo científico. ¿Ya? Entonces, yo obligadamente me tuve que poner, creo que 2 vacunas del COVID, porque si no, no me dejaban entrar a la isla, a mi casa. Entonces, pero si no, no me lo hubiera puesto, sinceramente. Luis, dígame. Quería decir que Louis Pasteur fue un ¿cómo se dice? Micrólogo, así se dice, creo. Y que le llamaron el padre de la microbiología porque hizo muchos hallazgos con el tema de los microorganismos. Exactamente, él fue el creador, el inventor de la penicilina. Pero Edward Jenner, mire, fíjese, la palabra vacunación viene de la palabra vacas, ¿ya? Porque Edward Jenner se dio cuenta de que las mujeres que ordeñaban las vacas eran las que no se contagiaban con viruela, ¿ya? Y era porque las vacas le daban un tipo de infección que era muy similar a la de la viruela y eso la hacía inmune, ¿ya? Y de ahí viene la palabra vacunación de las vacas de Edward Jenner, ¿ya? Súper interesante. Ela, dígame. Hola, no, así no. Habla. Tienes que hablarme fuerte, Ela, porque no te oigo. Que mi mamá no se vacunó para el COVID y se enfermó, pero le dio súper así como leve, así, no, nada fuerte. Efectivamente, conozco casos así, muchos casos. Ya, de hecho, sinceramente creo que no era necesaria el tema de la vacuna del COVID. De hecho, hay muchos estudios contrarios a la vacuna del COVID. Ahí pongo mis dudas. Yo soy bien anti-vacuna del COVID especialmente, pero en general las otras vacunas son probadas y efectivas. Ya, hasta ahora no han habido problemas con ellas. ¿Ya? Javi y Benja. Quería preguntar si la palabra vacuna venía de las vacas, Sí, entonces, ¿ya? entonces, ¿por qué no se llama bacana? Buena pregunta. Buena pregunta. Sinceramente no sé. El creador de la palabra vacuna fue Pasteur, ¿ya? Quizá ahí en Francia sonaba más bonito. Palabra bacana. Ya, silencio. ¿Ya? Maite, dígame. Si quiere pasa con los demás porque yo tenía la mano levantada para mostrar lo que quería mostrar. Ah, ya, dime. De que yo tengo una prueba de lo que hacen las vacunas. Una vez a mí me inyectaron del tétanos. Ya. Y yo me infecté del tétanos porque me resbalé, porque estaba corriendo por ahí y me resbalé. Y justo había unos fierros, entonces me resbalé y me caí ahí. Me llevaron al doctor, me hicieron todo eso, me revisaron y como tenía la inyección, no me pasó nada. No fue casi nada, no me pasó nada. Nada. Qué bueno, pues funcionó entonces, pues. ¿Viste? Pero claramente, si tienen sus buenas, nos hacen fuerte en alguna área. Por eso digo, aquellas que ya llevan décadas probadas las vacunas, han sido efectivas, ya completamente efectivas. Diana, dígame. Quería preguntar que por qué está en contra de la vacuna del COVID. ¿Qué es lo que tiene de malo la vacuna del COVID?
No es que tenga algo malo, pero existen muchos tipos de vacunas del COVID que no han usado en la misma metodología para hacer vacunas, que son el clásico, donde te involucran el virus atenuado y tu cuerpo crea defensas. No, son otro tipo de vacunas. ¿Ya? Mira, ahí en la pantalla tengo los 4 tipos de vacunas que existen, donde algunas, donde hay algunas que modifican el material genético del virus y eso hace un cambio importante en cómo tu cuerpo reacciona a tu sistema inmune. Entonces son otros tipos de vacunas donde la metodología no es la misma, son vacunas de otro tipo. Por eso aparecieron otros tipos de vacunas cuando estuvimos en el COVID, ¿ya? Y algunas no aprobadas por el método científico en su totalidad. Entonces, por eso creo que más ha sido los efectos secundarios que han provocado, que son que las vidas que han salvado. Finalmente hay personas que nunca se han vacunado y se han sobrepuesto al COVID sin problema. Entonces, específicamente el COVID todavía es un objeto de estudio, las vacunas del COVID. Ya no así las vacunas como de la viruela, como la de la poliomielitis, de la tuberculosis. Esa ya ha pasado mucho tiempo de estudios para ella. ¿Ya? Ese mismo motivo. Jere, ¿tenía una duda? Sí. ¿Cuáles son los síntomas del tétano? Los síntomas del tétano, en general, la mayoría son infecciones que poseen fiebre, ¿ya? Pero desconozco cuál será el principal, vamos a buscarlo, pues, Jere. Vamos a buscarlo, el Jere. Porque lo que pasa es que, como mi papá trabaja en el área eléctrica, ¿Ya? aquí en la casa hay como varios fierros. ¿Ya? Hay como de metal y se oxidan y queda como óxido, como metal. ¿Ya? Entonces, por lo general, yo paso a llevarla, las toco a veces y yo me veo normal y me chupo las y al final no me pasa nada. O sea, creo que nunca me he enfermado de eso o tuve alguna vacuna. No, mira, el principal síntoma dice que es como rigidez muscular. Te empiezas como a poner rígido la parte del cuello, el tema de la mandíbula, dificultades para tragar. La mayoría ocurre como a nivel aquí de la parte alta de la... es por una infección, pero en el sistema nervioso. Nunca nada, no, yo nunca nada. ¿Y nunca te has vacunado contra el tétano? No, nunca. Igual el tétano es una enfermedad igual ya erradicada, ¿ya? ¿Por qué? Porque a los niños se les vacunan en la temprana edad, ¿ya? Entonces, no significa que en todos lados va a haber tétano y nos vamos a enfermar, pero es una enfermedad ya erradicada, ¿ya? Bien, chiquillos, Papo, ¿tienen una duda? Sí, tengo una duda sobre... Sí. Tengo dos cosas. Digo, una cosa. Sobre que yo una vez me clavé un clavo oxidado en el pie mientras estaba corriendo con la Emi. Es que ¿Ya? estaban haciendo una nueva pieza. ¿Ya? Entonces dejaron los clavos hacia arriba y yo pasé corriendo por ahí y justo había un clavo oxidado y me lo clavé. Ya. Pero la tabla estaba clavada a otro lugar, entonces se me salió el pie al tiro. Ya, menos mal. Sí, y entonces corrí y me vi y tenía un hoyito en el pie. Ya. ¿Y qué te limpiaron? ¿Te echaron No, agua? ¿Te agua harta? Solo me lavé con agua y no me pasó nada. Ya, y pues no es que no significa que siempre que vamos a tener una herida, ¿cierto? Que nos vamos a enterrar un fierro, nos va a dar tétano, ¿ya? Pero para evitamos cualquier tipo de contagio, idealmente vacunarse, pero son las primeras vacunas cuando uno recién nace, los primeros años de vida son que te vacunan contra el tétano, así que no hay problema, ¿ya? Y chiquillos, se me hace tarde, tengo algunas labores que cumplir, así que la Maite nos iba a mostrar algo, que dijo que si podía mostrar algo al final, dígame. Ya, al tiro. Que sé que pasaron muchas clases de que hablamos sobre los hongos, pero estaba caminando como aprovechando que estaba afuera y encontré uno. Aquí está. Mi hermanito pasó y sin querer lo rompió, pero ahí está.
Es pequeñito, pero ahí está la otra mitad. Ese tiene cara de Sí, champiñón. Márselo. sí, y acá también hay otro, era más grande este. Ah, ya. También se rompió. Sí, Sí, pues en la temporada, por la humedad, ¿cierto? Ahora la humedad. sí, es porque hace mucho frío ahora. Sí, pues exactamente, exactamente. Y creo que viene harta Sí. lluvia. Y ya, chiquillos, Y, y dígame. eso, quería preguntar, entonces, las vacunas en parte sí son buenas, pero en el COVID en muchas personas no fue muy positiva. No, claro, pero igual es una opinión mía reservada la que yo les comparto, ¿ya? Cada uno tiene sus propias experiencias y finalmente los movimientos antivacunas, algo de razón quizás deben tener. No estoy muy interiorizada en el movimiento antivacuna, pero en general es una opinión también muy personal que uno toma una postura, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Muchas gracias. Ya, ha sido un agrado para mí haber estado estas 7 clases con usted. No sé si está la tía Dani por ahí. La próxima clase solo se van a conectar los chicos que sean mayores de 12 años para que podamos continuar con una última área de la clase de lo que tiene que ver con inmunodeficiencias adquiridas, como el VIH y alguna otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces, para el resto, hasta aquí nos quedan las clases del sistema inmune, así que para mí ha sido un agrado, cuidado chica, haber estado con ustedes. Espero que algo hayan aprendido, aunque sea el texto de memoria. Para mí es suficiente, ¿ya? Muchas Así que, gracias. súper. Chao. Muchas gracias por esta clase. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Y nos vamos a orar. Chao. Falta orar. Chao. ¿Cuándo? Falta orar. Ay, Falta orar. Sí, ¿verdad? Falta orar. Falta orar. Ya, Zoe. Ya, chicos, bueno, agradecemos a la tía Sarita por todo este tiempo que nos ha acompañado. Esperamos que no sean los únicos, sino que vuelvan otros tiempos más de mucho aprendizaje. Así que atentos ahí a los avisos. También, bueno, la próxima semana esperamos a los chicos más grandes porque vamos a hablar de algunos temas que a lo mejor pueden ser de utilidad dependiendo del curso en el que estén. Así que el Señor le bendiga mucho, tía Sarita. Estamos muy agradecidos por todo su servicio a las familias homeschool. Ha sido de mucho aprendizaje y mucho provecho para todos, para grandes y para chicos. Así que vamos a orar ahora. Creo que había quedado pendiente Zoe para la oración. Sí. Sí. Ya, Zoe, entonces te escuchamos. Señor Jesús, gracias por esta hermosa clase que nos puede hacer la maestra. Gracias porque pudimos aprender muchas cosas, Señor. Porque estas 7 clases aprendimos mucho. Y seguiremos investigando más sobre todo lo que tú has creado y todo lo que tú has hecho. Y gracias por darnos vida y salud para que la tía pudiera hacer esta hermosa clase. Amén. 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 Muchas gracias, Sarita. Gracias, tía Sarita, por estas clases. Gracias por las clases. Gracias por las clases, tía. Nos vemos. Chao. Chao, Ariana. Chao, tía.